Bienvenido a Corto y Queda, un programa dedicado a la difusión del cine de cortometraje. Un viejo refrán dice que andando la carreta se acomodan las calabazas. ¿Quién diría que un método de organización así de crudo es una oportunidad formidable para el trabajo creativo? Lo invito a que conozca una película que se fue transformando mientras se producía y el programa de televisión que se hizo alrededor de esta experiencia. Esto es Corto y Queda y ya comenzamos. Cadáver Exquisito fue un surreality show que se originó detrás de las cámaras de la producción de un cortometraje realizado por 5 diferentes directores que, en conjunto, utilizaron esta técnica surrealista de creación colectiva usada por artistas visuales y literatos. Dentro de las paredes de una casona antigua y en el lapso de 3 días, cada director escribió, dirigió y editó 1 minuto del cortometraje, de manera consecutiva, partiendo solamente de la última página escrita por el director que le antecedió. Este experimento dio como resultado una interesante y atractiva pieza cinematográfica, un exquisito cadáver audiovisual. Antonio Rodríguez, el productor y creador de Cadáver Exquisito, es egresado de la licenciatura en Artes Audiovisuales. Es productor aquí de la televisión universitaria, fue productor de La Vagoneta y es realizador independiente. Bienvenido a Corto y Queda, Toys. Antonio Rodríguez, Toys. Gracias, maestro. ¿Cómo se te ocurrió el Cadáver Exquisito, Toys? Pues partió de la idea del Cadáver Exquisito. Explícanos un poco de esto. El Cadáver Exquisito es una técnica de creación colectiva, o es como una dinámica o juego, donde los participantes cada uno aporta una parte, nada más conociendo la aportación del participante anterior. Esto se puede aplicar o se aplicaba de manera escrita o de manera gráfica. Por ejemplo, si hacemos un Cadáver Exquisito ahorita y yo lo comienzo, escribo una idea, se lo paso a usted, usted la continúa y antes de pasárselo a otro jugador o participante dobla lo que yo escribí, de manera que ese jugador nada más va a leer lo que usted escribe más no lo que yo escribí, y así él escribe otra cosa y así se va creando entre varias personas hasta que al final hay una obra creada de manera colectiva por todos. Y tú querías no solo hacer un cortometraje, sino hacer también toda una serie de televisión. Pues salió la idea de ver si se puede aplicar al arte audiovisual, hacer un cortometraje con un número de directores, y a la hora de estar viendo todas las opciones de cómo se podría realizar la dinámica, empezó a todo verse como un juego de mesa, como una dinámica, que de ahí surgió la idea de, pues se puede aplicar como para un reality show, sobre cómo se produce el cine. Entonces, primero fue la idea de hacer el cortometraje, pero todo fue evolucionando hasta que cuajó en un reality show donde 5 directores diferentes hacían un cortometraje. Entonces, platícanos del procedimiento. ¿Cómo invitaste directores? ¿Cómo los directores trabajaban? Se lanzó una convocatoria para que directores de aquí de Guadalajara metieran su solicitud para participar, y de ahí se iban a seleccionar a estos cinco directores. ¿Qué tenían que hacer para seleccionarlos? Llenar su solicitud, mandar un reel con su trabajo y un currículum, y ya a partir de ahí se escogió a los que quedaran, que cumplieran con todos los requisitos para poder participar, que en parte también era la disponibilidad de tiempo, porque tenían que estar dispuestos 3 días a estar dirigiendo un cortometraje. El cortometraje entonces tomó 3 días su producción. No, todo el corto se produjo a lo largo de 9 días, de principio a fin.
pero cada director su participación era de 3 días porque tenían un día para guionar, para prepararse. Ajá, y hacer la preproducción del corto. Al día siguiente tenían 8 horas para dirigir, para realizarlo, y un tercer día donde se sentaban con un editor a postproducir nada más 1 minuto del cortometraje. O sea, cada uno guionaba una sola página y dirigía 1 solo minuto y editaba 1 solo minuto del corto. Entonces, tú como productor hiciste una supervisión en general de lo que se estaba haciendo, de qué hacía cada director en términos de guión, etcétera. Revisabas, dabas recomendaciones. ¿Cuál era exactamente tu papel en ese proceso? Una vez que fue buscar que se realizara el proyecto en todos los aspectos, tanto como serie de televisión como corto, y una vez que ya había arrancado el rodaje, bueno, para esto tuvimos que dar un ambiente a los directores y proveerlos de un crew, de todo lo necesario y todas las herramientas para hacer el cortometraje. Entonces se hizo la labor de conseguir todo y ponerlo en una locación que fue una casa. Todo se realizó dentro de esta casa. Al mismo tiempo el rodaje del corto se hacía en unas habitaciones. Teníamos otras habitaciones con la isla de edición, una habitación con donde podían guionar o donde se sentaban a guionar los directores, las oficinas de producción, todo estaba en el mismo lugar. Entonces durante el rodaje había que estar supervisando lo que haces para un cortometraje, pero en el mismo momento, en la preproducción de un director, viendo qué va a necesitar diferente. Si no se tiene, hay que conseguirlo, ver que el rodaje en otro espacio esté fluyendo perfectamente y que salgan en tiempo. Te sentías como en los estudios de cine de Estados Unidos, ¿verdad? Como en una fábrica en donde tú tenías que ir de un área a otra a revisar las cosas. Donde se sintió la sinergia que es este arte colectivo, donde ya de por sí es colectivo porque hay mucha gente involucrada, muchos departamentos y todos tienen que estar fluyendo. Entonces sí fue una manera como de esa casa fue como un estudio donde estaba todo para producir un cine en la misma locación. Exacto. Entonces vamos a ir a una pausa. Yo te despido ahorita de este segmento, pero nos vamos a ver un poco más tarde en el programa. Vamos a la pausa y continuamos hablando aquí de Un cadáver exquisito. Soy Eric Alvarado y estoy como director de arte. Pues crear los espacios que requiere el director para contar su historia, que en este caso por el tipo de proyecto empezamos al revés. Nosotros propusimos ciertos espacios, más bien para que ellos de ahí trabajen en una historia. Obviamente la cosa aquí es que lo que nosotros propusimos, como es el puro espacio sin historia, pues tiene que tener adecuaciones ya dependiendo lo que proponga el director, la historia que quiera contar y cómo la quiera contar. Mi expectativa siempre es estar abierto, porque pues hacer nuestro trabajo siempre, por más que haya preproducción, caos, siempre va a haber algo que haya que cambiar, ¿no? Para la escena, algo que se le acaba de ocurrir al director, al guionista, o que te cancelan la locación y hay que moverse a otra. Entonces ya de alguna forma es como la expectativa es resolver lo que haya que resolver. Bien, pues en un efecto de redundancia teníamos a Eric Alvarado ahorita en la cápsula y lo tenemos aquí en vivo en el estudio para platicar de su participación como director de arte de El cadáver exquisito. ¿Cuántas cabezas eran con las que había que pensar al mismo tiempo? Pues sí, era como una locura. Eso fue parte de lo padre del proyecto, ¿no? Lo que hice realmente fue invitar a 4 decoradores a que trabajaran conmigo y cada uno le asigné un espacio de la casa, digamos. Yo hice otro, obviamente, y también a cada uno un director, porque si no, pues yo me iba a volver loco, ¿no? Entonces yo era como la visión
global, digamos, y cada decorador trabajaba ya con el director específicamente en set, con sus necesidades, y aparte cada uno trabajó en un espacio. Eric, esta estrategia general era algo que, digamos, tú te adaptabas a lo que cada director buscaba, o tenías preconcebido algo respecto a esta experiencia de tener que surtir de todos esos elementos a una película que no sabes exactamente de qué va a ser? Sí, ¿no? Sí, pues era las dos cosas. Yo lo que intentamos fue los espacios que les propusimos, que ya tuvieran algo de vida, ¿no? O sea, que les ponías como condiciones. Como más bien espacios ya decorados, que tuvieran vida, que tuvieran como una intención, para que ellos a su vez ya con el guión, más bien lo que cambiaba, digamos, eran los props, ¿no? Las necesidades de los actores que iban a tener, la utilería, todo eso. Era lo que había que resolver de un día para otro, pero los espacios se los propusimos antes, para que ya les ayudara a ellos de alguna forma a contar su historia, a imaginarse algo. ¿Qué fue lo más complicado de hacer? Pues bueno, para mí lo más complicado era como saber que al mismo tiempo te estaban como grabando y que te estaban todo el tiempo como entrevistando, ¿no? Que tenías de pronto que ponerte así como en un chip de contestar lo que estaba pasando alrededor. Sí, no dar por supuesto, no, ¿verdad? Sí, normalmente te están ahí grabando el making of, ¿no? En los proyectos hay alguien grabando un making of, no sé qué, y ya puedes estar payaseando un ratito y ya no importa, lo editarán muchas veces con pura música o es algo muy cortito, y en era como que el making of también tenía su importancia y su narrativa aparte, y incluso pues sí montamos para todas las cortinillas y todo eso, o sea, era montar planos, no era tanto como hay un narrador, digamos, que lleva el reality, pues teníamos que montar esos planos y ya era otra producción, aparte de estar al pendiente del corto que se estaba haciendo y todo eso. Eric, ¿te pidieron cosas extrañas? Sí, Pablo Márquez pidió como 20 o 30 tarros como con fetos, ¿no? Cosas así. ¿Y eso lo tenías? ¿Cuánto tiempo tenías para...? No, pues nada, 12 horas, 14 horas. ¿Y qué materiales? ¿Cómo no, pues siempre todo era lo más barato. Ahora sí que como el truco de mostrar el truco es más efectivo que tratarlo de esconder, ¿no? Yo ahí sí es como algo que he aprendido haciendo pues cine mexicano, ¿no? Muchas veces es mejor demostrar que lo estás haciendo con materiales baratos y que no quieres engañar a nadie. Entonces, pues no, plastilina y pinturas vinílicas y ya y con eso. Lo que se pudiera, sí. ¿Qué otra cosa extraña te pidieron? Pues en el de Lalo también de pronto había una escena como con 12 cadáveres creo que el guión decía 20 cadáveres de chicas desnudas, ¿no? Algo así que bueno, para un cortometraje para televisión y todo eso, pues no iban a estar desnudas, pero sí era pues no las podía poner yo de utilería tampoco porque no teníamos así como un stock de, saquen los cadáveres. Entonces ya ahí hicieron como un casting rápido y como extras, ¿no? Una especie de extras, y nomás que se vean amontonadas. Creo que al final hubo como 11 para esas 20. ¿De qué es de lo que estás más satisfecho que lograste? Pues me gustó mucho el proyecto, creo que sobre todo en cuanto a los valores de producción, creo que se ve un proyecto, digamos, con valores de producción muy muy buenos, cuando pues en realidad estábamos produciendo, pues sí, con cartón y piedra. Sí, con muchas limitantes, ¿no? En cuanto desde tiempo hasta el espacio, pues todo tenía que ser ahí en la casa, y también presupuestales, obviamente. Pues como siempre, ¿no? El dinero, por más que haya, nunca es suficiente. Entonces, y menos si te van a pedir cosas que no tienes ya previstas de antemano. Eric, ¿había claves de colores para las historias o algo? Pues no, ahora sí que eso fue totalmente, había, como trabajamos más bien con el guión y los espacios ya prediseñados, preconcebidos, entonces lo que nos ayudaba de alguna forma era la arquitectura de la casa, a dar una coherencia y una uniformidad, bueno, de alguna forma, hay espacios totalmente disímiles,
Y con el fotógrafo más bien, o sea, con el fotógrafo ya creo que ahí es donde más bien se definía la paleta. Las cosas. Muy bien, Pues, Eric, vamos a hacer una pausa. Ujú. Vamos nosotros a un corte y regresamos en un momento. Bien, llegó el momento de ver el cortometraje que es resultado de este cadáver exquisito. Un cortometraje, Eric, que tú no me dejarás mentir, que tiene un nombre que también es un cadáver exquisito y es largo y con un cierto tono poético. ¿Cómo va? El designio del horror calma la cólera y da redención. Y da redención, así es, así se llama este corto. Y despedimos a Eric Alvarado, muchas gracias, director de arte del cadáver exquisito, por estar aquí en Corto y Queda. Vamos a ver el designio del horror, calma la cólera y da redención. Corre, Peli. Dame una cerveza, ¿no? ¿Así buscas a Dios? No te rindas, la ergástula es oscura. La firme tiramas de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz. Mamita, sigo muy sola. Vives enterrada en este cuarto. Quieres amor. Deja de pensar que eres la princesita de un cuento de hadas. Vamos a divertirnos. Su eyaculación perenne, monaguillo papal. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios, que acecha. No hay una cosa que no se vale tras el silencioso de la escritura indescifrable con el libro del tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recogida de rigor tejido de humanidad. No te rindas. Ergástulas oscuras, la piel de tiramas de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios. ¿Qué acecha? Dios. Fatal. Incesante. Ergástula. Celda. Nuestra vida. La escritura. Letra. Irrevocable.
razón, señor Manríquez. ¡Nunca conocí a mi hijo! ¡Upadipa sepa! ¡Upadipa sepa! ¡Ave sabida pu! ¿Quién es? No se parecen en nada. Por más que destruyas y reconstruyas, jamás serás Dios. ahora estamos viendo el proceso de lo que es cada vez exquisito, porque ayer era como empezar un corto normal, pero hoy creo que todos nos estamos dando cuenta de lo que es y va a ser, que dijimos, wow, a ver,
aquí va a cambiar todo, pero nosotros no vamos a cambiar, ¿no? Tenemos el poder que no tiene el director, ¿no? De saber toda la historia. Me parece también que nos llevamos hoy como la primer sorpresa de los cambios, ¿no? Como brinco en relación a de pronto encontrar... Otra mente el que lo toma. Exacto. Pero es padre ese asunto de pronto de que te cambian algo y llegar y decir, oye, con tu compañero, oye, es lo que nos pasa. ¿Cómo le vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer, no? Oye, la vela no estaba, tu vaso era más chiquito, ¿le decimos o no? ¿O qué? Y estamos con los de arte. Disculpa, yo tenía botana, no tengo nada. Estaba mugroso. Ajá, exacto. Ayer era una corto ahí medio loco y hoy es de terror y mañana igual es cómico, ¿no? La naturaleza finalmente es como estar justificando nosotros lo que está ocurriendo. Exacto. Nos acompaña ahora en este segmento Ana Elisa Fernández. Usted la vio en el cortometraje, la vio en la serie de televisión, la vio en la cápsula y la tenemos aquí en persona. Bienvenida a Corto y Queda. Muchas gracias. Ana Elisa, los directores iban y venían, pero tú permanecías ahí todos los días del rodaje. Sí. ¿Cómo fue que te eligieron? ¿Hiciste un casting? Hubo un casting, me ¿Y llamaron. fue así de extravagante como el resto de...? No recuerdo producción? el casting tan extravagante. Recuerdo que fue en la casa, en la misma casa donde se rodó el corto. Bueno, me pusieron una situación de que yo era la recepcionista de un hotel y era desarrollar ahí una escena y entonces pues me llamaron, pero no. Y cuando entraste al Cadáver Exquisito, ¿tenías clara toda la normatividad, las reglas del juego? Nos las hicieron saber, Sí. nos hicieron saber que como actores nosotros obviamente conocíamos el proceso anterior y que al director en turno no le podíamos comentar nada de lo que habíamos hecho antes, ¿no? Nada. Entonces eso hacía que fuera un juego pues muy divertido para los actores, en verdad, ¿no? De pronto sabías más, ¿verdad? Que... Mucho más, claro, y era muy sorpresivo leer el nuevo guión y ver los cambios, los brincos, y a la vez como la coherencia loca, ¿no?, que se estaba generando, entonces era muy interesante. ¿Cuánto tiempo tenías para trabajar con el director, digamos, prepararte para las escenas que ibas a hacer? Pues él nos entregaba el guión una vez que terminaba su día de preproducción, es decir, cuando nosotros estábamos terminando el rodaje con el director anterior, más o menos lo leíamos. Creo que incluso algunas veces el mismo día nos lo entregaban, lo leíamos, más o menos nos explicaba por dónde iba la cosa y eso era lo fascinante desde mi punto de vista, que todo era como muy espontáneo, muy en el momento, a pesar de que había semblanzas muy complejas y elaboradas de los personajes que escribieron, me parece también distintas personas, ¿no?, maestros de literatura y así. Cada director llegaba a ponernos a vivir en el presente como personajes, ¿no? En el presente total. No hay recuerdo, no hay expectativas de nada. Y entonces, pues finalmente esa es la esencia de la actuación, ¿no? Vivir el presente. Y irte transformando, ¿verdad? Así, conforme se vaya dando la situación. Y entonces eso daba una adrenalina muy peculiar, ¿no? Que yo lo observaba y me parecía muy interesante y bueno, pues era parte del juego también. ¿Hubo algún momento en el rodaje que tú dijeras, estoy perdida? No sé qué está pasando conmigo, con mi personaje. Ay, bueno, no, si me ponía a pensar en eso, pues no ya se me olvidaba lo que estaba haciendo. No, pues ahí no había momento para perderse de nada, era fluir, ¿no? Fluir con la nueva propuesta, con todo y fluir gozosamente además, porque era muy divertido y muy chistoso y bueno, me acuerdo que lo que más me intrigaba era cómo iba a quedar el resultado, ¿no? Y también de pronto me daba cuenta que pues eso pues no era pues de mi incumbencia finalmente, ¿no? Lo mío era estar ahí, los demás actores también, con toda la disposición, ¿no?
toda la disposición a atender al director que nos estaba guiando en ese día y pues a sacarlo y a ver qué iba a suceder. Anelisa, yo supongo que te encontraste con personalidades muy distintas, como directores que pedían cosas diferentes cada uno. No se trata de balconear a los directores, pero sí me interesaría que nos comentaras cómo fue el trabajo. ¿Había directores, digamos, más dictatoriales que otros? ¿Había directores que eran más suavecitos con el actor? Pues no, dictatoriales no. Yo no tuviste ninguna. No, yo recuerdo, y algo de lo que me llamó muchísimo la atención y que para mí fue un aprendizaje fue el clima tan profesional, que a pesar de que todas las cosas podían cambiar de un instante a otro, se mantenía una calma y una actitud de mucho respeto a todos los compañeros, ¿no? Para mí era como ver la realización de cine como con lupa, ¿no? Generalmente en otras situaciones ya de otro tipo de filmaciones, cada quien hace su trabajo como calladito y por allá y uno como actor no se da muy bien cuenta, y acá pues como que sí me daba cuenta de todo. Pero en cuanto a lo que preguntas, más bien lo que yo distinguí era quien tenía más claro lo que iba a hacer y quien no tanto, o sí lo tenía, pero de pronto en el momento se le ocurrían otras cosas, ¿no? Entonces eso lo notábamos como actores. Pero bueno, todos los directores le entraron al juego con una pasión y una entrega admirables, y no solo los directores, toda la gente que estaba ahí. Había equipo de cine y había equipo de televisión haciendo el reality. Entonces era un movimiento, pero cada quien sabía qué hacer, en qué momento. ¿Y para ti era una doble responsabilidad? Sí, bueno, pues de repente te pescaban y ahí te decían alguna preguntilla de cómo te había ido con el anterior, que si no le dijiste nada de lo que hiciste ayer, no dije nada. El anfitrión del reality, que era interpretado por César Tena, se llamaba Andrés, su personaje, pues andaba ahí espiando a todos, ¿no? Viendo que nadie fuera a dormirse, que nadie estuviera haciendo algo indebido. Anelisa, se nos acabó el tiempo del segmento, pero interesantísima tu experiencia. Sí. Y felicidades por haber participado en este trabajo. Gracias, no, pues sí, muchas gracias. Y te despedimos de aquí de Corto y Queda. Gracias, Anelisa Fernández. Gracias, hasta luego. Vamos a la pausa. ¿Puedo ver tu guión? ¿Puedes ver mi guión? Ahí está. No, si yo alargaría a lo mejor el otro, a esto voy. O sea, el tiempo que le quitaste el otro, que ya estamos en años, ¿Le damos más tiempo a este? No, quitar este y el tiempo de este sumárselo al de la mano. Seguimos conversando del Cadáver Exquisito y en esta ocasión abordamos el tema de la edición con César González, que fue el editor del cortometraje y el editor de toda la serie. Bienvenido a Corto y Queda, César. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Veo que vienes con una mascota. Es una apuesta que tengo que cumplir, en la que tenía que salir Chencho, se llama este puerquito, al aire, y estoy cumpliéndola por acá. Perfecto, damos fe del acto. Y César, te quería preguntar sobre el cortometraje. En cuanto terminó el rodaje, básicamente estaba listo el cortometraje. ¿Tú lo editaste en cuánto tiempo? Así es, el equipo de edición fuimos Fernanda Cabrera, que sí quiero mencionarla, y yo.
Y bueno, estuvimos editando a la par de cómo se iba produciendo, ¿no? Era cíclico, terminaba un director, empezaba a dirigir otro, y nosotros ya estábamos editando el corto. El director tenía 8 horas para editar su minuto, y tenía podía moverse a minuto 15, digamos que eran como esos 15 segundos de tolerancia, ¿no? Entonces, pues realmente terminamos de editar el corto media hora antes de que se exhibiera abajo que se exhibió público, prácticamente, ¿no? Un día después de terminar el rodaje. Exactamente. ¿No? César, para ti como editor, pues hay un asunto de estructura, que con esa velocidad con la que se está trabajando, ¿cómo lo resolvías? De entrada, planteando y entendiendo lo que era un cadáver exquisito, pues fue como estar bien claros en el sentido de que eran directores, cada uno con un estilo marcado y con cierta escuela, ¿no? O manera de contar las cosas. Entonces, de entrada, pues tratamos de no, ¿cómo se dice? De influirlos. Pues más bien de no tener esa como traba, de tratar de hacer algo estructurado. Okay. Porque ya sabíamos que no iba a ser así, ¿no? Un cadáver era un ejercicio, tenía que ser algo lúdico. Entonces, de entrada sabíamos que no iba a haber una estructura dramática como narrativa convencional, y entonces vamos a divertirnos, vamos haciendo algo interesante y venga, ¿no? ¿Tú no hablabas con el director antes de comenzar el rodaje? Necesito que me cubras esto, que cuides estas cosas. No, lo dejabas hacer. Si acaso conocía el guión, pero hasta que el director se sentaba. ¿Y cómo enlazabas un plano con otro? Es decir, ¿qué elementos entonces te daban esa continuidad, esa lógica? ¿Elementos gráficos, cuestiones de movimientos, miradas? ¿Qué buscabas tú para ir uniendo esos fragmentos? Hubo algo mágico que tiene que ver con lo lúdico del cadáver y con el espíritu de cómo funciona, ¿no? Que no tuvimos ningún problema en unir cada uno de los cortos de los directores, o sea, siempre estaban los planos puestos como si el director hubiera visto el último plano, no sé, no hay ninguna explicación lógica para eso. Yo creo que tiene que ver con la misma energía que se desprende del juego, ¿no? Del proceso, sí. ¿No desechaste nada de material? Tuvimos que desechar bastante material porque... ¿Hubiera quedado muy largo o qué? Sí, salvo Kishi Leopo, que él sí tenía como muy claro que iba por 1 minuto 15 y tiró dos o tres planos. Sí, ¿cómo se dice? La traba que hubo fue tratar de meter los otros cortos a 1:15, ¿no? Los directores sí tenían como un planteamiento mucho más largo de sus cortos, pues. ¿Había quien se extendía más? Sí, Pablo Márquez, por ejemplo, sí, el primer corto, sí, de repente en un ensamble o primer corte teníamos 8 minutos. ¿Por la duración del plano o por la duración de las acciones? Por la duración de los planos y de su guión en sí mismo, ¿no? O sea, con lo que se protegió para tirar el guión, al hacer el ensamble de todo el material que él había tirado y cómo quería contarlo, porque en un inicio de cuentas era hablar como de los perfiles de los diferentes personajes, entonces se extendía mucho y hubo que hacer así como un trabajo ahí de tijera bastante rudo. César, ahora que está terminado el corto, te voy a poner la pregunta de los 64,000. Venga. Tú como editor que armaste todo, ¿puedes desde tu punto de vista decirnos qué pasa en el corto? No. Sí, el corto, precisamente te digo que es con lo que no quisimos pelearnos, ¿no? Es nada más esta emoción que avanza. Es una especie de corto que trata de proyectar emociones, that's it, ¿no? O sea, no va más allá, es un juego en el que vemos personajes transitar por diferentes situaciones en las que los ponen los directores y es algo como muy surrealista, pues es la característica principal que tiene un cadáver exquisito y por lo tanto la que quisimos respetar, ¿no? No tratar de buscarle pies o cabeza al corto, sino que ¿tú entraste desde el principio al proyecto o iba ya, digamos, había producido alguno de los segmentos? Yo estaba de viaje y regresé hasta el segundo corto, por el segundo segmento, que era de Lalo Covarrubias. El primero se encargó completamente Fernanda, y después de eso los dos estuvimos jugando mucho a ir y venir, ¿no? Tú empiezas el corto, yo lo termino, yo lo empiezo, tú lo terminas. También nosotros empezamos como a jugar con la edición, en ese sentido. César, se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarte sobre la serie de televisión. Tú también fuiste el editor de la serie de televisión. Ahí sí tuviste oportunidad de jugar con la estructura. Sí, la serie es muy afortunada. Yo creo que Toys es de los pocos productores que existen en Guadalajara como gestores de proyectos, la verdad. Y me parece que es muy valiosa, fue muy divertido, fue mucho tiempo para poder editarla, ¿no? Tiene mucha postproducción y muchas cosas que tuvimos que
que ajustar por ahí, pero sí, es un gran logro, pues me parece que es un programa muy valioso. Muy bien. César González, editor del Cadáver Exquisito y de muchos otros cortometrajes y cosas y piezas audiovisuales aquí de Guadalajara. Gracias por estar en Corto y Queda. Vamos a una pausa y volvemos para concluir con Toys, el creador del Cadáver Exquisito. Pues a mí se me hizo bien chido. Me gustó mucho porque como que todo es muy onírico, o sea, es como la estructura de un sueño, ¿no? Que sabes que hay un hilo conductor, pero a la vez, o sea, suceden muchas cosas, ¿no? Me sorprendió la cohesión que hubo. Yo pensé que se iba a quedar algo para ningún lado ni nada, pero se amalgamó perfectamente todo. Sí, está circular. Se empieza y termina y no dices, bueno, obviamente sí dices, oye, ¿qué pasó, no? Porque nadie lo entiende, pero creo que mínimo nosotros los directores sí le encontramos un sentido que si la gente lo viera y lo analizara, no nada más así verlo y ay, ¿qué fue eso? Sí existe un porqué que dejó cada director para el que sigue, así como el caminito de migajas, y creo que sí se ve eso. Sí, a mí me parece también que aquí un punto importante es la intuición. Todos intuimos de alguna manera lo que queríamos decir y lo que le dejábamos dentro de todo el caos, dentro de todo este caos, de este onirismo hay una coherencia. Bien, regresamos a hablar del Cadáver Exquisito, nuevamente con su productor y su creador, Antonio Rodríguez Toys. Hola. Toys, pues, ¿qué te parece si retomamos lo que mencionaban los directores, lo que le pregunté a César, el editor, desde tu visión como productor, ¿de qué trata el cortometraje El designio del horror? ¿Qué más? El designio del horror calma la cólera y da redención. Muy bien, así es. Yo sí siento que hay una coherencia onírica, como es una obra surreal, entonces es una técnica surreal de creación, entonces sí, no es un corto normal, no tiene una historia normal, una narrativa normal, pero al final de cuentas sí tiene algo que cuenta, y si uno analiza el corto, sí hay una línea que se va transformando. Mencionaban, creo que aquí nos salió en el bloque, lo de los directores. Hay una parte donde está sorprendido Pablo, porque él empieza con una frase que dice, así buscas a Dios, y termina el corto, 5 directores después, nada que ver, termina con una frase de, por más que construyas y destruyas y construyas, nunca serás Dios. Entonces, al final de cuentas, como todo Cadáver Exquisito, ya sea si fue escrito o audiovisual o gráfico y todo, sí tiene una coherencia onírica, sí hay una cadena. Expresa las imágenes del inconsciente, ¿no? Exacto. Del sueño, de esto. Exacto, parte de lo que es la característica del Cadáver Exquisito es que está creado en un cierto momento y espacio, que al final de cuentas las mismas 5 personas, si hiciéramos uno en este momento, va a estar matizado por lo que traemos nosotros cada uno ahorita, y va a haber algo consciente colectivamente, que en la conciencia de todos, que se va a plasmar en esa obra. Y si las 5 personas mañana en otro ambiente hacemos otro, va a estar matizado por ese otro ambiente. Diferente. Entonces, al final de cuentas, sí eran 5 directores, 5 cabezas, pero tienen el mismo pie, tiene la misma obra. Entonces sí tiene, dicen que no tiene ni pies ni cabezas, yo digo que más bien tiene pies y cabezas. Y bastantes cabezas. Exacto. Entonces, háblanos de la serie de televisión, porque esto no solo era el cortometraje, sino la serie de televisión, y ahí sí tú buscaste ya una estructura, digamos, que comunicara algo muy, muy preciso. ¿Cuál era la intención del reality? Pues como era ver la que hay detrás de un rodaje,
Era la excusa de ver el rodaje del corto, pero tenía esto diferente a lo que ya se ha hecho normalmente, que era un cadáver exquisito. Pero lo que ves detrás en la serie durante los episodios es ver cómo crece, cómo nace ese bebé hasta el momento de su proyección. Entonces, pues la serie sí tiene una estructura y es un juego. Nada más que los participantes, estamos acostumbrados a que los reality shows son competencias entre los participantes. Aquí los participantes todos están colaborando para el mismo objetivo, no tanto compitiendo entre ellos. Entonces, ¿nos puedes comentar sobre aspectos como el sonido, la fotografía? Ahí ¿había un solo fotógrafo para todos? ¿Había un solo, digamos, diseñador de sonido para todos? Sí, para lo que fue el cortometraje, esa era la idea, que el director tenía oportunidad de escoger a su asistente de dirección, pero todo lo demás, todo el crew, todo el equipo, todas las locaciones, todos los personajes eran exactamente lo mismo, como si fueran fichas en un tablero. Entonces, tenían el mismo fotógrafo, tenían el mismo sonidista y el mismo diseñador de sonido, como Chícharo, el mismo editor. Nada más cambiaba el personaje del director, que también era el guionista. En el aspecto musical, también hiciste este trabajo de poner a distintos músicos, distintas bandas a elaborar a partir de unos cuantos compases, de una duración determinada. Tal cual, creo que terminó siendo con los 20 segundos finales del compositor anterior. Se trató de aplicar la misma dinámica a una canción, a crear una canción. Esto ya fue como algo alterno, surgió en el momento de que podría estar padre, y entonces sí se hizo con 4 bandas, se hizo una canción donde cada banda nada más escuchaba los últimos 20 segundos del anterior. Dependiendo de su estilo de música, se acomodaron para que fueran el que tenía la música más tranquila empezaba, y la banda que tenía la música más movida terminaba. Y entonces de esta manera los participantes empieza Antoine River, comienza la canción, luego la continúa Suave as Hell, luego los Copy Violators, y termina una banda que se llama Le Boucherets. Terminamos con una canción de 8 minutos, es bastante larga, porque al final de cuentas ya no fue tan fácil de controlar. El reality show teníamos todo controlado en una sola casa, y había ciertas reglas. Esto, como fue más al momento, experimentando, resultó, en vez de ser de 4 minutos, resultó ser más larga, pero con el mismo sentido surreal de una obra creada por varios artistas. Muy bien, entonces se nos está acabando el tiempo. Una pregunta que quisiera que me respondieras muy rápido. ¿Cuál es tu capítulo favorito? Rápido. Híjole, el capítulo favorito... ¿O eres mamá cuervo? ¿Te gustan todos? Todos, yo creo que... Pero a partir del 3, yo creo que me gustó más. Muy bien, con eso nos quedamos. Antonio Rodríguez Toys, creador y productor de El Cadáver Exquisito, gracias por estar aquí en Corto y Queda. Gracias por invitarme. Y yo agradezco a usted su compañía, su atención, y le recuerdo que el cine es como la vida está hecha de pequeños momentos, y esto es Corto y Queda. Soy Guillermo Baidovich, lo espero en el próximo programa.